Compañeros, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente sobre Platón y Sócrates, un tema bastante denso, bastante complejo para... Yo lo catalogo como las ligas mayores, ¿no? Un tema que se requieren tal vez grandes habilidades de lectura, pero no tanto tal vez porque el lenguaje de Platón pues es un lenguaje original, gracias. Es un lenguaje que todavía no se inventaban muchos términos, no estamos hablando casi año. El vocabulario supongo que era un poquito más limitado que hoy, ¿no? Pero sí hemos estado viendo estos temas. El tema de esta semana, Fedón, está muy extenso. Yo más o menos sinteticé como, casi llegué a la mitad, está muy extenso. Y pues Fedón habla de, no, perdón, sí es Fedón, ¿no? Habla de cuando Sócrates ya había muerto. Y Fedón cuenta a Echécrates qué pasó en esas últimas horas donde Sócrates se defiende a capa y espada y se justifica, y sus discípulos lo atormentan, ¿no? Dicen, oye, despierta, ¿por qué se deprime? ¿Por qué esa depresión suicida, no? Ahora que están de moda los suicidios del actor este famoso, y sus alumnos o sus discípulos lo atormentan y le dicen, ¿por qué, Sócrates? ¿Por qué no tomar la vida más alegre, más positiva, ¿no? ¿Por qué tan...? Entonces, y pues él se defiende, ¿no? Hay algunos datos, por ejemplo, le pregunta a Echécrates que por qué se demoró tanto su juicio, su muerte, ¿no? Que porque había una costumbre que un barco tenía que salir de Atenas y regresar, y durante ese tiempo no podía haber ejecuciones. Y bueno, hay mucho que decir, ¿no? Aquí precisamente ¿cuál es el argumento que Sócrates da? Tú habías dicho, José, sobre la ley de la materia y la energía. Me recuerdo que la semana pasada algo así, ¿no? Y la ley de la materia y energía es un poco similar a los opuestos que nacen del otro, ¿no? Por ejemplo, la energía nace de la materia y la materia nace de la energía. Algo así dice Platón, ¿no? Nomás que él habla de la justicia y la injusticia. La justicia nace de la injusticia, o sea, para que haya un cambio tiene que haber un estado opuesto hacia donde se va, ¿no? O sea, si yo vivo en Tijuana y quiero ir a México, este es el otro extremo opuesto, entonces yo voy y regreso, ¿no? Ese es el razonamiento de él. Y en cuanto a la vida y a la muerte, sí los opone y dice que hay algo, un ente, una entidad que se llama alma, que es la que toma el cuerpo y se separa del cuerpo, y que es la vida y la muerte. ¿Qué es el nacimiento, o nacer, o vivir? Es cuando un cuerpo inerte se le pega un alma inmortal. Claro que pasa por un velo del olvido que ya no recuerda nada, no recuerda que esa alma ha sido inmortal. ¿Y qué es la muerte? La separación de esa alma, de ese cuerpo. Esa alma, va a insistir Sócrates, no solo en este diálogo, sino en muchos otros, que lo sabe todo. Como es infinita y es inmortal, ya sabe muchas cosas. Y entonces va a insistir que aprender es recordar. En realidad, si yo te hago preguntas y tú me contestas cosas que nunca las aprendiste, ah caray, pero yo siento que así debe ser, pero
pero es porque lo está recordando según Platón, ¿verdad? Bueno, sí, fíjense que cuando yo voy aquí a tener que hablar de algo personal, que es mi fe religiosa. Yo me bauticé en la iglesia mormona cuando tenía 17 años, más o menos en 1979, y después llevé filosofía en la prepa federal y se habló de Platón. Entonces cuando yo leí la filosofía de Platón, vi reflejada que la misma doctrina mormona que me habían adoctrinado, de que yo ya era un ser que ya existía antes de nacer, estaba reflejada en la filosofía de Platón. Cuando me di cuenta de eso, yo tenía unos 18 años, me asombré, pero este asombro ha sido exclusivo mío, porque de los casi más de 20 años que tengo dentro del mormonismo, no conozco un hermano de mi fe que se haya asombrado por esa similitud. Una de las cosas que me espantan es que ahora que leo a Pedón, encuentro una gran similitud también con algunas escrituras del libro de Mormón, y en mis años que llevo dentro de la iglesia jamás había yo encontrado algún escrito o algún comentario de algún hermano mormón o alguna persona no mormona que hubiese notado esta semejanza. Entonces me asombra porque no hay estudios, no hay estudios comparativos sobre religión, sobre religiones específicas, en este caso la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, etcétera. No hay estudios comparativos. De hecho, yo creo que nosotros los estamos haciendo porque no hay, o al menos no los he encontrado yo, o si los hay están tan ocultos o tan por ahí andan que nadie los, es difícil que no estar a la vista del público en general, yo creo, ¿no? Pero sí hay grandes similitudes, como por ejemplo, como les digo, la doctrina de la preexistencia, así se llama dentro de la iglesia mormona, se llama la doctrina de la preexistencia. Pero claro, Platón la desarrolla un poco, con un matiz un poco distinto. Una de las cosas que Platón habla es en cuanto a que cuando tú platicas con una persona, por otro lado, tú tienes que explicarle las definiciones en términos que él conozca. Si él no sabe, por ejemplo, lo que es agua, no le puedes, o no entiende la palabra mojado, tú no le puedes explicar lo que es el agua. Eso es una de las observaciones que quiero apuntar, además de muchas, porque hay muchas, no habría tiempo para verlas todas realmente, pero hay una que me llama la atención, que ahorita recuerdo que es esa, amigos, que él dice, porque está discutiendo en cuanto a definir qué es la virtud, está discutiendo con Menón. Por otro lado, se estuvo hablando de homosexualismo, del tema de la homosexualidad la semana pasada, y cuando tú estudias, aprendes a decodificar los textos, a interpretar, y tú como dramaturgo puedes dibujar una personalidad de un carácter con sus diálogos. Por ejemplo, si es un personaje tímido, si es un personaje agresivo, si es una mujer muy estricta, o si es una mujer muy tonta, etcétera. Con sus puros diálogos, el dramaturgo dibuja un perfil que el lector o la persona que ve la obra de teatro aprende y disfruta de esa personalidad, de lo atractivo de esa personalidad, de ese carácter, etcétera. Y la pregunta es, ¿cómo sería la personalidad del Menón? ¿Cómo sería la personalidad de Sócrates? ¿Cómo era Sócrates? Sócrates era medio afeminadón. Ahorita lo voy a explicar un poquito más. Bueno,
Les comentaba entonces sobre enfocarme en un aspecto ahora me voy a ir al Menón. Acuérdense que el Menón es cuando habla Sócrates y el Menón sobre qué es la virtud. Y no se ponen de acuerdo, ya habíamos comentado, pero aquí hay una parte en la cual me voy a enfocar y voy a desarrollar en cuanto a la personalidad medio amanerada de Sócrates. Pero bueno, yo puedo decirlo como opinión, pero tengo que mostrarlo aquí en los textos. Entonces lo que voy a intentar hacer va a ser el ejercicio ahorita, mi desafío, ¿no? Para convencer. Ok, entonces es una parte cuando ellos están dialogando y Sócrates le dice que ok, le dice, bueno, dice, lo voy a narrar, dice, Sócrates dice en pocas palabras, bueno, dice Menón, qué difícil es definir la virtud, pero para que practiques, te voy a poner un ejemplo. Voy a tratar de no definir la virtud, algo muy difícil de definir, voy a tratar de definir lo que es una figura. A ver, ¿qué es una figura? Ahí empieza, ¿no? Bueno, ¿qué figura? Y así empieza el diálogo, ¿no? Entonces llega un momento en que Menón se enoja, y Menón, y que tenía una personalidad varonil, una personalidad imponente, que contrastaba con la docilidad de Sócrates afeminada. Le dice Menón, y lo cito aquí en el texto, dice, te lo diré después que me hayas respondido mi pregunta. Con autoridad le dice Menón. Y le contesta Sócrates, aquí viene lo que les digo, le dice, eres hermoso y amado por tu lenguaje. Le dice Menón, ¿por qué? Lo le contesta Sócrates, tus discursos son órdenes. O sea, aquí vemos el Sócrates pasivo. Así hablan los voluptuosos, que son tiranos cuando jóvenes. Soy débil a la belleza, dice Sócrates, te responderé para complacerte. O sea, soy débil a tu belleza. O sea, me das belleza espiritual, belleza de palabras, belleza física, no sé, pero soy débil a tu belleza, así que sí, me has dominado. Te contestaré, te responderé para complacerte. ¿Sí? Entonces esta es la parte que por eso precisamente cuando yo hice este apunte, esa parte me llamó la atención y la marqué. Ahora, en la Biblia se habla de un Dios duro, un Dios varonil, un Dios que manda el diluvio, un Dios que castiga, un Dios que en Apocalipsis lo describe como un final terrible, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? El estudiante puede decodificar la personalidad del personaje, de acuerdo a sus hechos, de acuerdo a su vocabulario, y habíamos quedado en que las culturas judaica, islámica y hebrea no son intolerantes a la homosexualidad, lo habíamos quedado de acuerdo, y que la cultura helénica es entonces aquí tenemos una combinación muy explosiva. Por ejemplo, el mormonismo es muy parecido al platonismo, pero Platón, de acuerdo a los análisis históricos, practicó la homosexualidad. Entonces dentro del mormonismo eso es intolerable, ¿verdad? Intolerable. Ok. Más adelante, ahorita en mi siguiente intervención, voy a hablar un poquito de la historia de la homosexualidad, cómo a partir del siglo XIX se empezó a aceptar hasta hoy en día, en nuestra época en que vivimos, la época posmoderna. Los homosexuales tienen sus derechos humanos establecidos y etcétera, ¿no? Pero voy a hacer un poquito de historia ahorita en mi siguiente intervención. Ok, voy a leer algunos datos históricos sobre el homosexualismo. Esto va a estar muy interesante, ¿eh?
les va a interesar bastante. O sea, son datos concretos de la historia del homosexualismo. Ok, George Cecil Ives nació en 1867 y murió a los 82 años. En 1950. Alemán, era un escritor, poeta, reformador del derecho penal y considerado uno de los primeros defensores de los derechos humanos de los homosexuales. Él era hijo ilegítimo de un coronel inglés y una baronesa española, o sea, él fue criado por su abuela. En 1892, cuando tenía 25 años, conoció a Oscar Wilde, otro famoso escritor homosexual inglés, en el Authors Club de Londres, y en el Travelers Club lo besó en los labios, en la boca a Oscar Wilde. Él solía decir a su filosofía la causa, únete a la causa, y él hablaba de la causa, y la causa era precisamente la emancipación y la protección de los homosexuales. En 1893, uno de sus amantes, Lord Alfred Douglas, le presentó a poetas de la Universidad de Oxford para que los involucrara en la causa. Eso es cuando tenía 26 años. Ya después, cuando tenía como 36 años, creó y fundó la Orden de Queronea, el nombre de Queronea basado en el batallón sagrado de Tebas del año 338 a.C. Esta orden incluyó a estas personas: Charles Caine Jackson, Samuel Aylward Cotton, Montague Summers, John Gambriel Nicholson. Walt Whitman, el poeta norteamericano, era considerado el profeta de la orden, y sus líneas de poesía eran usadas en rituales y ceremonias de la orden. En 1914, Cecil Ives, Edward Carpenter y Magnus Hirschfeld y Lawrence Hausman crearon la Sociedad Británica para el Estudio de la Psicología Sexual. Y por esos años Cecil Ives se puso en contacto con psicólogos progresistas de la talla de Havelock Ellis, César Lambrosio, y los temas que trataban en esta sociedad eran, a través de charlas y publicaciones, la promoción del estudio científico del sexo, una actitud más racional al comportamiento sexual, problemas y preguntas relacionadas con la psicología sexual, desde cuestiones médicas y jurídicas hasta aspectos sociológicos, el control de la natalidad, el aborto, la esterilización, enfermedades venéreas y todos los aspectos de la prostitución. En 1931, esta sociedad se cambió su nombre a The British Sexological Society, en donde Ives era el archivista de la sociedad, y sus escritos actualmente los compró y se encuentran en la Harry Randon Center de la Universidad de Texas en Austin. También Ives visitó prisiones a lo largo de Europa. Al último, desarrolló una pasión enfermiza por los melones, y pensando que la Segunda Guerra Mundial no había terminado, vivía y dormía siempre con una máscara de antigas. Le daba miedo dormir solo y tuvo muchos amantes, siempre dormía con un amante, no podía estar solo. A esos amantes les regaló carros, casas, dinero, y vivió con más de uno a la vez, y muchos de ellos estuvieron con él muchos años. Ahora, bueno, ahí termina mi tiempo. Ok, continuamos. Gracias. Bueno, les comentaba ahora, otro de los reformadores, o no reformadores sino defensores de la homosexualidad, fue el abogado alemán Heinrich Ulrich, nacido en 1860.
Él decía, bueno, él decía que la homosexualidad no era un delito, porque era algo hereditario, por lo tal no debía perseguirse como un delito. ¿Qué fue la Orden de Queronea? Como les digo, fue creada por Cecil Ives. ¿Qué era la Orden de Queronea? La Orden de Queronea pensaba que promovía una homosexualidad moral, ética, cultural y espiritual. Y por esos años más o menos, estamos hablando 1800, finales de 1800, en Alemania, en Francia y en Austria, la homosexualidad empezó a ser vista ya no como un delito, sino como un trastorno psicológico. De hecho, allá por el año de 1976, Oscar Wilde, para él, el término psicológico representaba homosexualidad. Entonces, bueno, es importante que nosotros sepamos leer. Es importante que nosotros tengamos nuestras habilidades de lectura bien fortalecidas. Por ejemplo, en el Fedón, Sócrates estructura con sus diálogos su teoría, la cual fue sacada, fue decodificada y fue simplificada en una doctrina platónica, ¿no?, que ya se enseña en las escuelas. Pero aquí tenemos de dónde fue, el texto original de dónde fue extraída, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son algunos elementos de la doctrina platónica? Bueno, la ciencia es un recuerdo. El alma es inmortal. El alma transmigra. Existe un mundo de las ideas, que los eidos son los modelos de las cosas, que en el mundo material vienen siendo copias imperfectas, y su imperfección, prueba de su imperfección es la diferencia que existen entre esos objetos. Por ejemplo, las sillas, hay miles de sillas en el mundo material, hay unas de aluminio, hay unas de madera, hay unas rojas, hay unas verdes, pero esa diversidad hace que las sillas sean imperfectas. No tienen que creer esto, no me vean como que yo estoy defendiendo esto, sino que mi trabajo como un divulgador de la filosofía es explicar qué es en lo que Platón creía. Porque tenemos primero que entender su doctrina y después destruirla, ¿no? Pero primero tenemos que entender. Entonces, la silla o el eido de la silla es una silla ideal que vive en el mundo de las ideas. Según Platón, nosotros, antes de nacer en el mundo de las ideas, vimos y conocimos esa silla. De tal forma que cuando nosotros vemos en la tierra, mundo material, muchas sillas, recordamos a la silla. ¿Cómo la recordamos? Porque todas esas sillas quieren parecerse a la original, pero no lo logran. Solamente los elementos que las pueden hacer parecidas son los elementos esenciales. Los accidentes las echan a perder. Aristóteles. Y bueno, Aristóteles fue alumno de Platón. Ahora, según Aristóteles y Platón también, nosotros con la capacidad de inteligibilidad abstraemos esos elementos comunes que hay en la diversidad. Ok, bueno, estoy en mi tiempo. Gracias. Hay una parte que salta Sócrates del razonamiento y está con su interlocutor, y Sócrates dice, y su interlocutor dice, ¿pero a qué viene eso? O sea, llevaba un hilo de la conversación y Sócrates dice, ¿a qué viene eso?
No, el otro dice que, oye Sócrates, pero ahí te saliste de la tangente, ¿no? Y Sócrates explica que ese salto de la razón, pocos entienden esa parte, pocos entienden, o sea, necesitas tener muchas habilidades de lectura, necesitas tener muchos estudios para poder entender esa parte. Y es esto, amigos, ya lo había dicho Jorge Castañeda, ese sociólogo de UCLA que estudió con los chamanes de Sonora, algo así. Ya lo había dicho, ¿cómo se llamaba? Las enseñanzas de Don Juan Carlos Castañeda. Ya lo había dicho. Cuando tú pasas a otro nivel de conciencia, tú te das cuenta que todas las cosas están conectadas, todas las cosas tienen una relación. Ya después yo había escuchado, yo no sé si los filósofos usaron sustancias alucinógenas, que les abrieron los portales de una capacidad intelectual que los que nunca hemos usado drogas, pues decimos, es difícil alcanzar, que no has abierto. Y esto que estoy diciendo no es una invitación a las drogas, obviamente es algo nefasto, es algo que existe en literatura y hay estudiantes que se fuman un toque de marihuana cuando van a hacer un examen en la universidad, es bien común eso, porque sí, existe ese mito que tú vas a abrir tu mente no con el estudio puro, sino con una ayuda externa, ¿verdad? Entonces, a lo que iba es de que el gran filósofo, el verdadero filósofo, tiene un don, encuentra una relación en lo disímil. Él dice, para el no filósofo, para el hombre común y corriente, dice, ese foco no tiene nada que ver con ese salero. Esa es la persona normal. Y el filósofo que tiene algo de extraordinario o de salido de la realidad, no lo sé, tiene ese don de encontrarle una relación. Entonces, y de vez en cuando Sócrates también en sus diálogos yo noto que él habla de practicar. Él cree que practicando algo se puede desarrollar. Como les decía yo en el ejemplo cuando le dice a Menón, vamos haciendo una cosa, Menón, si no puedes o no podemos definir la virtud, vamos practicando en otro concepto, a ver si lo podemos definir. Y ese salto que hace él, que se queda el otro, oye Sócrates, pero íbamos muy bien, porque ustedes conocen los diálogos de Sócrates, siempre los va llevando de la mano. Y esto no es esto, y esto no significa que esto, y eso no nos lleva a esto, pero de repente Sócrates da un salto intuitivo, pácatelas, dice, y no sé qué quiere decir con eso. Y era precisamente cuando Sócrates cerraba con broche de oro con el mito. Ya el mito ya no tiene nada que ver con un proceso racional. Ya el mito tú lo tienes que saber decodificar. Cuando se tienen habilidades de lectura débiles, cuando se tienen habilidades de decodificación literaria débiles, estamos hablando que todavía estamos en la tercera división. Tenemos que practicar, tenemos que subir a la primera división, a las grandes ligas, primeramente con honestidad, nosotros mismos, con autenticidad, con integridad, con no engañarnos a nosotros mismos y realmente aprender a decodificar. Yo no les voy a decir cómo, lo vamos a ir haciendo con práctica, con ejercicios. Estos ejercicios son muy buenos y como les digo, somos amigos y todo está muy bien, estamos progresando. Entonces, bueno, ahí termino mi... Ok, muchas gracias. Fíjense que la pasión nos gana y tenemos que dejar la pasión a un lado. Tenemos que ser objetivos. Para ver la verdad tenemos que ser objetivos. Por ejemplo, en una ocasión un profesor hizo un examen de filosofía y el examen era un ensayo y él decía,
el examen el profesor le puso, dígame cuál es la diferencia en cuando un interlocutor de Sócrates contesta, así me parece, y ese mismo, o en otra ocasión otro, o ese mismo dice, así es. Haga un ensayo de 500 palabras donde usted explique la diferencia y por qué. Este es un buen profesor de filosofía, porque está aprendiendo a decodificar el texto, está aprendiendo a saber lo que Sócrates quiere decir. Cuando él lo hace adrede, a veces uno contesta, así me parece, Sócrates, y a veces otro contesta, o él mismo, así es, Sócrates, estoy de acuerdo. Y hay una diferencia, y creo que ustedes ya entendieron cuál es esa diferencia, ¿verdad? Fíjense, otro de los exámenes que hace un buen profesor de filosofía, que enseña a sus alumnos a ser objetivos y a mantener sus emociones al margen de sus opiniones, lograr la objetividad, es cuando le dice, en una ocasión reprobó a un alumno con su ensayo, le dice, ¿por qué? No, pues es que no mostraste el lado contrario a tu punto de vista. ¿Cómo, profesor? Pero es que yo estoy muy seguro de lo que digo. Es que yo estoy muy seguro que yo tengo la verdad. Sí, dice, pero una de las reglas de la composición retórica es que tú debes de compenetrarte y mostrar a tu audiencia que comprendes perfectamente el otro punto de vista. Entonces, eso nos habla más o menos de los niveles de nuestras capacidades retóricas, en qué nivel andamos. Y así cosas por el estilo, ¿no? Siempre la objetividad, hay una historia que se trata de un hombre que dos amigos que estaban en el Polo Norte, y uno se estaba congelando, estaba muriendo de hipotermia. Entonces el otro agarró una vara y le empezó a pegar. Óyeme, ¿qué te pasa? Estás viendo en la situación tan precaria en la que estamos y tú todavía con esta violencia, ¿no? Cállate, pum, le empezó a pegar con la vara, ¿no? Hasta que aquel se enojó y lo empezó a corretear. Entonces hizo ejercicio. No, pues ya lo alcanzó y lo empezó a golpear, ¿no? Y, ¡hey, cálmate, ya! No, pero es que ¿por qué me estás pegando, pum? Y luego ya le dice, no, es que cálmate, deja tus pasiones, logré el objetivo. El objetivo era que no murieras, que te movieras, que te ejercitaras para que calentaras tu cuerpo y no murieras de hipotermia. Entonces, muchas veces también así esa agresividad Dios muestra a sus hijos, ¿no? O sea, Dios muestra esa agresividad con el fin de que reaccionen. Está, por ejemplo, el diluvio, está, por ejemplo, el fuego que cayó en Sodoma y Gomorra. Son expresiones de agresividad, de violencia que no las aceptamos, no van con nuestra forma, entre comillas, civilizada de pensar, pues. Pero de lo que se trata es de reaccionar hacia el bien, de reaccionar hacia la justicia, ¿no? De reaccionar hacia los valores invisibles que todo filósofo debe de abanderar, hacia los valores de la justicia, de la virtud, de la bondad, de la fe, de la esperanza, ¿no? Yo creo eso, ¿no? Bueno, ahí termino. Ok, miren. En una ocasión un profesor de matemáticas pasó a un alumno y el director lo corrió. Óigame, pero ¿por qué me corre el director? No, pues es que mire nada más, el padre se vino a quejar de que usted en el examen de matemáticas, el niño, el examen decía 5 más 5 y el niño le puso 9 y es 10, entonces usted se la puso bien, entonces por eso lo corrimos, usted está mal. No, pero es que el niño me explicó que para él
su verdad era 9. Y yo me puse a pensar como buen filósofo que el niño tenía razón. Ese es uno de los peligros del filósofo. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, el concepto de homofobia internalizada, yo lo conocí allá en el San Diego State con el profesor Godoy, un profesor español gay, que nos dio el curso de García Lorca. No sé si usted alcanzó a grabar o no. ¿Sí?